en buena hora de que haya habido una reacción, una sana reacción masiva, después del anuncio del mega decretazo de Milei, que no hubo una convocatoria, fue espontáneo. Ya, inclusive anoche también se dieron en las distintas plazas, barrios populares de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ayer estuve ahí frente al Congreso. Digo una reacción importante porque, bueno, todo el debate está en que cómo puede ser, a 10 días de que asumió el gobierno, que se estén haciendo marchas y movilizaciones, como la del 20 de diciembre, en la cual estuvimos ahí, bueno, el llamado a la marcha estuvo también Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y demás, ¿no? La marcha en el aniversario del argentinazo, que se transformó en la primera marcha contra el gobierno. Y bueno, vos ahí decías la interacción de la gente que está a favor o en contra. Bueno, sería bueno, digamos, dialogar inclusive hasta con el votante, el votante de Milei, a ver qué es lo que dice. Me estoy refiriendo a sectores de trabajadores que votaron al gobierno por un cambio, harto del gobierno peronista, que eso lo compartimos 100%, pero bueno, ahora estamos pasando en limpio qué significan todas las medidas de Milei, ¿no es cierto? Entonces, en esa reacción ha habido también votantes de Milei, y bueno, lo que estamos es un brutal plan de ajuste. Digo, votante de Milei, que si ve mucho a lo mejor de los que escuchas tú, en Mendoza, que ganó por tanto margen, muchos creían que el ajuste no los iba a tocar, ¿no es cierto? Como Milei habló de la casta, habló de la política, ahora después eso lo abandonó, ahora lo recuperó de vuelta, pero en las primeras medidas del gobierno dijo claramente el problema es el Estado, ¿no es cierto? Que también lo venía diciendo, es decir, se da la idea de que hay un Estado opresor que asfixia al emprendimiento privado, al capital privado, a los grandes empresarios, con los impuestos y demás, que eso es lo que impediría crecer al país. Entonces el tema de la libertad, digamos, entre comillas, de un ultraderechista, ¿cuál es la libertad? La libertad es que no haya ningún impedimento para que la clase capitalista, los grandes empresarios, los formadores de precios, los que remarcan los precios todos los días, el Fondo Monetario Internacional no tengan ninguna traba para hacer lo que ellos quieran. Cuando el gobierno habla de lo contra el Estado y de los individuos, y que esto es la libertad de los ciudadanos, y que nos estamos sacando de encima, y de los individuos y de los privados son esos, son los grandes empresarios, los bancos, el Fondo Monetario Internacional, son los que están ganando, es decir, ganaron con el gobierno anterior, mientras generaron un robo salarial y jubilatorio enorme, por eso nos hemos opuesto, de izquierda socialista, el Frente de Izquierda Unidad. Hemos siempre repudiado a la CGT, que ni siquiera convocó a una marcha y movilización entre esos 4 años del gobierno, como también había ocurrido con los 4 años del gobierno de Macri. Y bueno, y ahora las medidas del gobierno, la mega devaluación, mira, acá están los recortes diarios, ¿no es cierto? Lo que significa, porque ahora están medidas todo un montón de cifras, de índices y demás, medidos a fines de noviembre, ¿no es cierto? Pero cuando venga la medición de diciembre, la inflación de diciembre, algunos dicen que puede llegar al 28 al 30%. Entonces yo no creo que haya un votante de Milei, me refiero al voto de Milei en el sentido de ser laburantes, trabajadores o jóvenes que no tienen futuro, que hayan votado para que haya un 30% de inflación en enero, dice que puede ser más en febrero si viene el impuestazo, el tarifazo, digamos, en el boleto, después viene el agua y la electricidad. El otro día lo escuché al vocero del gobierno, dijo, bueno, lo que pasa es que acá ha habido todo un montón de cosas, de subsidio y demás, que le han dado a la gente cosas que no se merece. O sea, lo que no se merecería sería tener un boleto accesible, una tarifa de gas accesible, entonces ahora va a estar todo en dólares. Vos imagínate la ley de alquileres. Sacar la ley de alquileres, que era malísima la que estaba, pero que no haya ley de alquileres directamente, pone a un joven, a un laburante, a un trabajador, a negociar con una inmobiliaria, muchas de ellas ligadas al negocio inmobiliario, que se manejan en dólares, y ahora van a ser pactados en dólares. Entonces ellos dicen la libertad, mirá qué gran libertad que genera la ultraderecha de Milei, que les da supuestamente la posibilidad de discutir en iguales términos entre un trabajador y un gran empresario del negocio inmobiliario. Es una barbaridad, pero bueno, por eso decía, estas reflexiones son importantes, porque bueno, lo que ha generado entonces, pasando en limpio, es
una situación muy difícil, porque desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, es tremendo. Es decir, todo el decreto de necesidad de urgencia, que es lo que más se dedica a la parte laboral, es de declarar esenciales a las y los trabajadores del transporte, de la educación, de la salud y demás, pero no para decir, bueno, vamos a hacer una fuerte inversión en todos esos lugares porque son trabajadores esenciales y le vamos a aumentar el sueldo. No, esenciales lo considera el gobierno para que no puedan hacer marchas, para que no puedan hacer movilizaciones, para que no ni siquiera puedan llevar a hacer asamblea. Entonces, desde el punto de vista laboral, inclusive se da esto de que el periodo de prueba va a ser de 3 a 8 meses, cosa que a los 8 meses se alarga más del doble la posibilidad de que haya un despido sin indemnización y tantas otras barbaridades que si vos te fijás, no son solamente críticas que hacemos de la izquierda, sino que es tal y brutal la barbaridad de que esto de que gobernar por decreto, derogar 300 leyes y modificar otras 300 más, ya está cuestionado desde el punto de vista de aquellos inclusive que apoyan el contenido del por derecha, el contenido del mega decreto. Entonces, bueno, hoy por hoy lo que podemos decir es que a 10 días, de 12 días del gobierno de Milei, la cuestión se agravó, no hay ninguna perspectiva de ninguna salida, porque el gobierno habla de una estanflación de 2 años, quiere decir que va a haber recesión, menos consumo, menos plata para la gente y más inflación, una cosa completamente desquiciada, porque si vos decís hay inflación y demás, y bueno, ¿por qué sería, no es cierto? Si la gente cada vez gana menos, percibe menos, tiene menos ingresos y los precios suben, quiere decir que hay una economía manejada por los monopolios formadores de precios que tienen la completa impunidad para aumentar, como hizo la aceitera General Deza con el aceite, el 200%, o la impunidad ya directa, porque ya no, al no haber precios, ningún precio ni siquiera de referencia, cualquier capitalista, cualquier empresario se pone de acuerdo diciendo lo vamos a aumentar a lo que a mí me corresponde de acuerdo a los dividendos que tengo que repartir con los accionistas de mi monopolio, como hace Arco y tantos otros. Entonces es valor dólar, cuando se están pagando salarios y jubilaciones con pesos devaluados, ¿no es cierto? Así que bueno, ante eso ha habido 2 acciones muy importantes, que fue la del 20, que se logró a pesar del protocolo represivo, que fue un paso muy adelante porque fue todo muy violento, la campaña que hizo el gobierno para impedir que esté la marcha en Plaza de Mayo, y eso se logró. Y en segundo lugar, una reacción espontánea de miles y miles, hayan votado como hayan votado, que se congregaron en las plazas después del decretazo de Milei. Esos cacerolazos siguieron el día de ayer, y bueno, hoy estamos yendo a una marcha de los estatales acá de Capital, y con todo eso la CGT estuvo obligado a lanzar una marcha el próximo miércoles, así que bueno, ahí vamos a reclamar de que para el conjunto del movimiento obrero pueda enfrentar el plan motosierra, que ya está claro que no hay que esperar nada porque es un plan muy nocivo para el pueblo trabajador, hay un paro general y un plan de lucha para derrotarlo. Uh-huh. ¿Qué pensás cuando hay gente que sostiene que hay que darle tiempo? Bueno, ¿el tiempo para qué? Uno podría decir, siempre uno tiene que llevar el debate ¿para qué? Sí, porque si Milei dice que la estanflación va a durar 2 años, el tiempo que tendría que haber de espera del movimiento obrero de los sectores populares tiene que ser 2 años. La pregunta es, por eso digo, el votante de Milei está en la ultraderecha, lo votaron los bancos, los grandes empresarios, la ultraderecha, la clase media acomodada, con ella no es el diálogo, sea Milei, sea Larreta, sea Patricia Bullrich, sea Macri, lo va a votar igual y te dice, esperemos, total, gente que vive muy bien, que tiene sus negocios garantizados y demás. El problema es el laburante, el trabajador, que ante el hartazgo contra los gobiernos de turno y el peronismo y demás, votó Milei creyendo que había un cambio favorable, es decir, creyendo de que se iba a acomodar la economía, que bueno, que ahora sí la iban a pagar el kirchnerismo, los políticos y esto y demás, y que achicando el gasto, digamos, achicando ese gasto o combatiendo de verdad, ¿no es cierto?, todos los discursos contra, iba a haber solución. Bueno, eso no está ocurriendo y no va a ocurrir, y el gobierno está diciendo que está dando, mirá, hoy tengo que sacar el recorte, ¿no es cierto?, en el diario, que te lo leo. Patricia Bullrich dijo todas las cantidades de beneficios para la sociedad que están llevando adelante las medidas del gobierno. Medidas que alivian la vida de la gente.
Inclusive este Sturzenegger, cuando le preguntan, pero la gente se empieza a movilizar por el DNU, no es contra el DNU, y le preguntan, ¿y por qué usted cree que se moviliza? Y porque le estamos dando libertad a la gente, y porque no entendieron en todo caso la filosofía del decreto. Lo que el diálogo que tenemos nosotros con gente que votó a Milei, dice, ¿cuánto podemos esperar? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? 3 meses, a ver, diciembre, enero, febrero, 3 meses. Ahora, ¿para qué vas a esperar 3 meses? Ya saca la conclusión ahora, porque dentro de 2 meses, si ya pasó el primero, imagínate cómo vamos a estar en la fiesta. En la fiesta, o sea, las remarcaciones en los supermercados están 3 veces por día, remarcan los precios 3 veces por día. En los pequeños comercios, 2 veces por día. No lo dice la propia gente, que está desesperada, los empleados, ¿no? Es decir, no el supermercado, Pico, Carrefour y la grande cadena, dale, pero un pibito que lo contratan para la reposición, te dicen, cuando vos le preguntás cuál es la tarea, que cómo están así, estamos remarcando 3 veces por día, es una barbaridad. Entonces eso afecta, porque el gobierno le ha dado impunidad a esos grandes empresarios, le ha dicho libertad de precio, inclusive que había una supuesta inflación reprimida. Vos imagínate que si hay un 160% de inflación anual con lo que dejó el gobierno anterior, y eso para el gobierno de Milei está reprimido, quiere decir que le ha dicho y le ha dado rienda libre a los grandes empresarios para que digan, aumenten un 200, un 300, un 400, un 500%, que va a haber un gobierno que no les va a decir absolutamente nada, sino que los va a seguir incentivando para que hagan eso en nombre de la libertad. Entonces, ese trabajador, ese joven que no tiene nada, ese vecino, esa jubilada, ese jubilado, que votó con odio al gobierno anterior, que lo compartimos 100%, votó un cambio, pero el cambio, claro, el cambio es, supone que es el votante, ¿no es cierto? Me dijo un votante, un cambio favorable. Ahora esto no es ningún trago amargo para ver alguna luz al final del túnel, como dice Milei, no, bajo ningún punto de vista. No sé si vos te recordás al gobierno de Macri, que dijo, todo esto es el trago amargo, pero después no importa, vos pagás una tarifa al 2.000, 3.000% de aumento, no, pagala tranquilo, porque esa es la compensación, ese es el duro y trago amargo que hay que hacer, sacar la plata de donde sea, pedirle prestado a un vecino, sacar un crédito para pagar la tarifa, porque el año que viene vienen los brotes verdes, las grandes inversiones, Argentina se une al mundo, y el mundo nos va a salvar, todo el mundo nos va a prestar plata, el Fondo Monetario lo vamos a pedir, nos van a dar créditos baratos, etc. Bueno, nada de eso ocurrió, porque el capitalismo no está para eso. El sistema capitalista mundial, no está para beneficiar, y menos a un país como el nuestro, que es tierra de saqueo, tierra de contaminación, tierra de destrucción ambiental, tierra libre para que las multinacionales hagan lo que quieran. Y mirá, y con relación al Estado, digo, todos estos argumentos, me ubico entonces dialogando con alguien que votó al gobierno. Está todo privatizado. En la década del 90, donde gobernó el menemismo, que el gobierno de Milei reivindica como el gobierno mejor de la historia, se remató todo, se remataron los ferrocarriles, los teléfonos, las empresas de agua, de electricidad, YPF, el gas, Somisas, las jubilaciones y demás. O sea, el comercio exterior lo manejan 5 multinacionales, que ni siquiera son argentinas. Los 19 puertos son privados, y así los formadores de precios, los que aumentan todos los días, son todos privados, son todos capitales privados, la banca es privada. O sea, esto de creer de que hay un Estado opresor que no deja crecer al emprendedurismo capitalista de los empresarios que están agobiados, es una mentira completa. Y que los empresarios pagan pocos impuestos en nuestro país es una mentira también. El otro día salió 54% del IVA que evaden, y los que evaden son las alimenticias, las mineras, las constructoras. Si vos ves cualquier país del mundo, en la OCDE y demás, te dicen, no, acá nosotros cobramos el 40%. Las mineras hacen un negocio, aparte de que dejan el saqueo y el déficit ambiental, ¿no? Es decir, el pasivo ambiental, tierra arrasada, no destinan absolutamente nada. El litio inclusive en Chile hay una empresa estatal, pagan el 40%, acá solo el 1,5%, el 2% de regalía. Bueno, está todo entregado. Así que bueno, ese también es un argumento para decir, mirá, las medidas supuestamente libertarias de Milei no son más que dejar tierra arrasada para que los grandes empresarios hagan fortuna,
y bueno, liquidando lo poco que queda de los derechos de los trabajadores, lo poco que queda y lo mucho que queda, porque todavía en Argentina hay está la salud, la salud pública, que la han desfinanciado en todo este tiempo, está la educación pública, aunque hay un gran negocio con el subsidio estatal al negocio privado de la educación privada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, claro, dice, contra los políticos, contra los dirigentes sindicales, usan eslogan desde el gobierno para que son cosas repudiadas, inclusive hasta con el Papa, cuando lo repudió al Papa, ¿no? Es decir, el Vaticano, que cosas repudiadas que llevan a un voto, inclusive de sectores populares, a que se lo vote, pero bueno, la cruda y la triste realidad es la que estamos viviendo cotidianamente. Juan Carlos, medio una pavada preguntar lo que voy a preguntar, pero ¿cómo te imaginas al país en los próximos días, en el próximo mes quizás, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo? Digo que es una pavada porque es muy difícil que alguien certeramente te diga qué va a pasar porque está todo complicado, pero no podemos dejar de pensar cada uno en lo que imaginamos que viene, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? Me imagino a grandes sectores populares repudiando el brutal ajuste del gobierno. No queda otra, no hay margen, no hay margen para otra cosa. Es decir, la realidad del crecimiento de la pobreza, del aumento de los precios, el congelamiento salarial, no hay presupuesto 2023, entonces todas las partidas de educación, de salud, trabajadores estatales, salarios y demás, están no solo congelados, sino que directamente ni siquiera hay un aumento. Todo va a ser fijado por decreto. Van a sacar la ley jubilatoria para anular la que está, que por supuesto la repudiamos nosotros de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, porque era la baja, porque ningún ingreso, mira, yo te digo, ningún ingreso, ningún salario, ninguna jubilación está atado a la inflación. Si vos me decís que la inflación el mes pasado fue el 12,8 y me preguntás, ¿cómo aumentó el salario ese mes? ¿Aumentó también el 12,8? No. ¿Aumentó alguna jubilación del 12,8? No. Va a haber una inflación en diciembre del 28%. Ok. ¿Va a haber algún aumento de salario de jubilaciones del 28%? No. Las ganancias capitalistas sí van en sintonía al 28%, pero los ingresos populares no. Entonces, un laburante, un trabajador, bueno, podemos hablar en general, las mujeres de disidencia, la juventud y demás, una vecina, un vecino de un barrio humilde, un jubilado, va a estar cada vez peor. Entonces no hay salida, no es que esto, mirá, en 3 meses la gente se olvida, ya se hizo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Son 3 meses muy duros, 4 meses muy duros, 5 meses muy duros. Nunca termina la dureza, porque Milei dijo, mandé este megaproyecto y vienen más. Y sí, reforma del Estado, y esto y lo otro. Entonces, los grandes capitalistas están sentados en una gran mesa, ¿no? Con el cuchillo, con el tenedor, y están diciendo, dame, porque todo negocio por él. Y los sectores populares cada vez peor. Entonces, me la imagino con choques importantes, porque si el gobierno va a reprimir, va a haber choques importantes. No es que reprime y va a haber una represión, y con una represión van a aplastar al movimiento obrero y van a hacer tranquilo su plan de ajuste. No, eso no ocurrió en Argentina. En Argentina hay una tradición de lucha muy importante. Cuando fue lo del argentinazo, cayeron 5 presidentes en una semana, y es el 2001, y muchos de los que estaban hoy gobernando, como Patricia Bullrich, Sturzenegger y demás, estaban con De la Rúa, del otro lado, llamando a la fuerza represiva a tirarle a la gente, 40 muertos, y el gobierno se tuvo que renunciar, duró 2 años. No, hay grandes antecedentes de luchas muy importantes, y bueno, y la reflexión que nosotros hacemos es que el camino que había que emprender era el opuesto, contra un gobierno peronista que fue un desastre, contra el gobierno macrista anterior, en estos 40 años de democracia, de gobiernos constitucionales, después de caída de la dictadura, todos los gobiernos, los partidos políticos, el peronismo, el radicalismo, el PRO, gobernaron para los de arriba, para los grandes capitalistas, sembrando al país de miseria, de pobreza, y Milei viene a redoblar todo eso, no viene para hacer un cambio para lo opuesto. Entonces, lo opuesto, de verdad, sería emprender y hacer un plan económico completamente distinto a todo lo que se vivió hasta ahora.
Ujú. Y todo lo que se vivió hasta ahora fueron planes económicos al servicio de seguir sometidos con el Fondo Monetario Internacional. Las partidas que más crecen todos los años son de los pagos de capital e intereses de la deuda externa. Se está pagando deuda externa que viene de la dictadura y de empréstitos mafiosos que el pueblo no vio, como el de Macri 2018, que este gobierno, el gobierno peronista reconoció. Milei dice vamos a aplicar el mayor ajuste, más ajuste que el que pide el Fondo Monetario Internacional. Así que nosotros de la izquierda decimos el Frente de Izquierda Unidad, ¿no? Es decir, que si Argentina no rompe con los dictados del Fondo Monetario Internacional y la gran usura internacional y no destina la plata que se va para una deuda usurera y fraudulenta a combatir los males capitalistas, a combatir la pobreza, el hambre, la miseria, ahí está la plata, porque Milei dice no hay plata, pero le está diciendo que no hay plata al pueblo trabajador, pero tiene mucha plata le está dando mucha plata, ya con el salto del dólar a los exportadores y demás. Y Caputo dice que el 6 de enero vencen 1.600 millones de dólares, que es una barbaridad, 1.600 millones de dólares para un pago de deuda externa privada a los usureros internacionales. Dijo, sí, yo tengo la plata guardada para ese lado. O sea que eso de que no hay plata es una mentira atroz del gobierno de Milei. Y bueno, y hay plata, hay riqueza en nuestro país, se la llevan unos pocos. Entonces, distribuyendo esa riqueza entre las amplias mayorías populares, ahí está la salida, aplicar un plan económico completamente opuesto, porque al revés de lo que dice Milei, que el Estado es grande. No, si el Estado no recupera, el Estado, bajo control de los trabajadores, de los sectores populares, los resortes estratégicos de la economía del país, no nacionaliza la banca, el comercio exterior, y no recupera las empresas privatizadas, restatizándolas, no puede hacer ningún camino correcto, ningún camino beneficioso. Así que bueno, del Frente de Izquierda vamos a seguir luchando por eso, porque eso es importante, no es la lucha, la lucha, la lucha. Sí, la lucha es una primera parte, es muy importante, el problema es porque se lucha, y hoy la lucha es para tirar abajo el mega decretazo de Milei, la lucha es para enfrentar el plan motosierra de Milei y su protocolo represivo, y la lucha en caso nuestro, bueno, es pelear por una Argentina completamente distinta, que así como Milei dice se gobierna el socialismo, no, acá no hay socialismo, nosotros ¿no? El Frente de Izquierda pelea por una Argentina socialista, con plena democracia para el pueblo trabajador, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en Cuba, con lo que ocurre en Venezuela. Nosotros somos una izquierda que siempre nos hemos opuesto a eso. En el medio de la confusión se nos hace caer en la volteada a nosotros, que nosotros tendríamos algo que ver con el kirchnerismo, con Maduro, una confusión enorme. Lo que existió en nuestro país es el peronismo, es el kirchnerismo, nosotros lo repudiamos también, así que bueno, me veo esas perspectivas y convocamos a la gente a sacar conclusiones, no por lo que le decimos nosotros, sino conclusiones por la realidad. Y yo creo que la pregunta que vos decís a la gente que hay que esperar, cuánto tiene que esperar, y bueno, cada vez esa espera, esa supuesta luna de miel, es cada vez más corta para aquellos que votaron a Milei, ¿no? Pero hay una gran proporción que no lo votó. Entonces, bueno, ¿cómo conjugar todo eso para hacer la máxima unidad que se pueda lograr para enfrentar todo lo que se viene? Juan Carlos, para finalizar, ¿hay una especie de mea culpa de la izquierda? Digo, ¿no es responsable también la izquierda de tantos años de derecha? ¿Por qué seríamos responsables nosotros? No por ahí, no tienen que ayornarse, que reformular por ahí la propuesta, o no se sabe llegar a la gente de la manera adecuada. ¿Cuál es el problema? En los debates presidenciales, bueno, ahí estuvo Miriam Bregman representando al Frente de Izquierda, ¿no es cierto? Pero no es que no llegó a la gente, hubo una llegada enorme, hasta el punto que mucha gente decía, no lo tenía a la izquierda, y ahora vi de que la que me representó, yo soy laburante, la verdad, una docente, mirá, lo único que hablaron de la docencia, lo único que hablaron de defensa de la salud, lo único que hablaron de esto, lo único que hablaron contra el calentamiento global. Claro, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se da el paso a que eso se traduzca en votos? Bueno, lo que pasa es que sacamos 800.000 votos y no son bajo ningún punto de vista despreciables, y logramos una banca más en la provincia de Buenos Aires, que uno dice, bueno, una banca más no es nada, y sí, bueno, pero para la izquierda sí, porque hay que sacar el 3% del padrón electoral, no de los que van a votar, del padrón electoral para poder acceder a la distribución de los cargos. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, eso se demostró
de que a pesar de los 3/3, porque ya no solo que hubo polarización, ¿no? Viste que muchas veces decir muchas veces no, la polarización afecta, porque vos tenés dos polos, ¿no? Es decir, que se sacan el 90%. Ahora ha habido 3/3, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero el crecimiento de Milei fue el fenómeno, entre paréntesis, entre comillas, nuevo, fogoneado por los grandes medios y demás, y la gente optó para canalizar un hartazgo enorme a quien se decía que podía llegar y todo lo demás. Entonces, bueno, no, la izquierda no creció, porque está la creencia esta de que la izquierda, ¿por qué no canalizó gran parte de la bronca a la izquierda? Lo que pasa es que el fenómeno electoral, que es la medición del estado de conciencia de la gente en un determinado momento, en el caso de una elección, fue para el otro lado, porque la gente entendió y le hicieron creer a una parte importante, aparte de que, bueno, la gente vota, digamos, contra el hartazgo, no necesariamente se va por izquierda, es decir, uno ir contra el hartazgo, voto en general a que sea, pero en el caso en concreto de acá, se hizo creer de que había un Estado, de verdad que había un Estado que oprimía, el peronismo usó esa frase de que se estaba en un Estado presente, que se estaba distribuyendo la riqueza, etcétera, etcétera, la inclusión social, y todo eso no existió. Entonces el Estado presente, como diciendo el Estado, le dio de comer a aquellos que dijeron, bueno, si esto es el Estado, hay que votar a lo opuesto, hay que votar a lo que el que propone una privatización, que el gran problema es el Estado, bueno, pero la izquierda mantiene no solo un caudal electoral, sino que ese caudal electoral, que es importante, no viene en general, digamos, ¿no?, al voleo, sino que es parte de el crecimiento en los lugares de trabajo contra la burocracia sindical, con el sindicalismo combativo, en el movimiento de mujeres que se sigue movilizando, en el movimiento de derechos humanos independiente al gobierno, en todas las peleas que ha habido contra la mega minería contaminante y demás. Entonces hay una franja obrera, popular, mujeres de juventud, que lucha y que no se dejó convencer ni con el peronismo, ni con el macrismo, ni con Patricia Bullrich, ni con Milei, que votó a la izquierda. Bueno, son todas las preparaciones que hay que hacer de consolidar y de fortalecer el Frente de Izquierda Unidad para que cuando se vengan las grandes convulsiones, bueno, podamos estar con una alternativa política mucho más fuerte para dar la pelea de fondo, ¿no? Es decir, entonces la izquierda, ¿qué sería un mea culpa? Porque nosotros hemos dicho claramente, y lo vamos a seguir diciendo, hay elecciones o no, si Argentina no rompe con el FMI no hay salida, si Argentina no deja de pagar la deuda externa no hay salida, si Argentina no controla de que se sigan fugando 400.000 millones de dólares como hay en el exterior de grandes capitalistas, no hay salida. Entonces, la gente votó lo opuesto, pero bueno, ese voto también ha sido contradictorio, porque volviendo a lo primero, la gente no votó para que le revienten todo al otro día todo lo poco que le queda. Yo creo que las experiencias se van a ir dando en el sentido, y bueno, y ojalá podamos digamos, seguir fortaleciendo al Frente de Izquierda Unidad, ¿no es cierto? Porque bueno, es la única alternativa completamente distinta a todo lo viejo, a todo el verdadero cambio, algo distinto, así, porque la izquierda nunca gobernó. Hoy tenés a Milei, que gobierna con Patricia Bullrich, Caputo, Sturzenegger, todo lo que tuvieron en la década del 90, o sea, no tienen nada de nuevo. Lo que sí es verdaderamente nuevo, lo que sí es completamente distinto, es el Frente de Izquierda Unida, porque nunca gobernó y ha tenido una coherencia de enfrentar a todos los gobiernos capitalistas, y bueno, y hemos hecho la mayor unidad de la izquierda. Por eso te decía que no es que nosotros tenemos responsabilidad, la responsabilidad de que haya llegado Milei a ser presidente, la responsabilidad es centralmente del gobierno peronista, que nos llevó un desastre. Entonces, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer en el sentido de construir una mayor unidad de la izquierda que hemos logrado en todo este tiempo con el Frente de Izquierda Unidad, y bueno, seguir por ese camino es para estar mucho más preparados para los desafíos que se vienen.